fuera de los datos. ¿Sí? Y tenemos la medición del desempleo, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad, jóvenes? Realmente estar uno desempleado, pues sí es perjudicial para todos los aspectos, puede ser económico o social como los más importantes. De hecho, es nuestra última diapositiva. Pero yo sé que, espero que no, ¿verdad? Espero que no, pero en muchas ocasiones hemos estado desempleados, ¿verdad? Yo inicié a trabajar desde los 11 años, solo salía de estudiar y me ponía a trabajar con mi tío. Todas mis vacaciones, desde octubre, noviembre, diciembre, los primeros días de enero. Y ahí era donde experimentaba yo el desempleo, ¿verdad? Pero era por decisión, ¿sí? Entonces, después de eso yo salí a estudiar, me gradué, estudié en muchas cuestiones, ¿verdad? Trabajé, perdón, con mi tío. Yo les voy a contar más adelante con un ejemplo de qué se trataba mi trabajo. Fui socio de un ingeniero mecánico para tener una como aceitera ferretería. Luego trabajé en un call center, Teleexport, se llamó la empresa porque ya no existe. Y después de ahí me vine a trabajar donde estoy, a este consorcio de empresas que se dedican al mantenimiento rutinario de la red vial del país. Y después vino la docencia. Y ahora que practico un poco también temas de asesorías con un socio mío, ¿verdad? Entonces, he estado bastante ocupado, he tenido muchas actividades a realizar para obtener remuneraciones, ¿verdad? Yo considero que al final ese es nuestro fin, obtener un ingreso, ¿sí? Por lo que hacemos. A veces hacemos lo que sí nos gusta, a veces no, ¿verdad? A mí me ha pasado, si yo les contara, eh, yo realmente he tenido muchas experiencias de todo sentido, pero es importante siempre estar ocupado. Yo siempre he dicho eso porque una mente desocupada es un peligro para nuestra sociedad, ¿verdad? Porque el problema es que no tenemos a veces iniciativa de inventiva para el bien, sino para el mal, ¿verdad? Entonces el ocio es complicado para nuestra mente. Acuérdense que nuestra mente es lo más complejo que puede tener un ser humano, ¿verdad? Entonces, dentro del desempleo, para poderlo medir, ¿verdad? Tenemos diferentes conceptos y algunas definiciones, ¿sí? Primero, que en nuestra sociedad económica existe algo que se llama la fuerza laboral o una población económicamente activa, ¿sí? En donde se encuentran empleados y desempleados, ¿verdad? Entonces los empleados son las personas que tienen que realizar alguna actividad o trabajo y que este debe ser remunerado, ¿verdad? Está siendo remunerado, ¿sí? Pero dentro de los empleados van a existir días en los que tenemos que faltar por temas de enfermedad, ¿verdad? Como la semana que me dieron a mí cuando estuve enfermo. No mentira, no me dieron ninguna semana de nada. Pero entonces pude haber yo faltado unos mis 3 días, ¿verdad? En lo que fui al doctor, al otro día hacerme mis exámenes, regresando al doctor y comenzar mi tratamiento. Y eso no quería decir que estuviera desempleado, ¿sí? Yo solicito un permiso por un tema personal, en este caso una enfermedad, pero sigo siendo parte de esa población económicamente activa. Y otros ejemplos que nos dan son las huelgas y las vacaciones, ¿verdad? Les acabo de contar que estuve de vacaciones esos mis 15, 2 semanas
y me seguían pagando normalmente, ¿verdad? Entonces, ese periodo de vacaciones está establecido, pero ya fue trabajado, ¿verdad? O incluso para poder salir, en muchas ocasiones yo tengo que dejar ciertas actividades realizadas, ¿verdad? Si no, no puedo salir de vacaciones. O incluso en vacaciones me pueden llamar para que yo realice alguna tarea en un día específico, ¿verdad? En esta ocasión no fue la excepción. Ya estaba por regresar a trabajar y tuve que ir al campo porque iban a tener tres frentes de trabajo en el campo, ¿verdad? Unos iban a estar fresando, otros iban a estar colocando mezcla y había otro grupo que estaba haciendo bacheo. Entonces debíamos tener una supervisión en los tres frentes de trabajo. Tuve que ir un día, por supuesto me lo devolvieron después. Me convino porque teníamos una actividad aquí con mi esposa y mi hija. No podíamos retrasar esa actividad, teníamos una fecha específica y me lo dieron ese día, ¿verdad? Eso no quería decir de que yo había dejado de trabajar o de recibir una remuneración por mis actividades. Estoy dentro de una población económicamente activa, ¿sí? Luego estamos los desempleados, ¿verdad? Que nos clasificamos como cuando no tenemos un trabajo o una actividad específica, ¿sí? Estamos buscando de manera activa, ¿sí? Y que también vamos a estar eh, disponibles para trabajar de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, estas son las personas que somos desempleadas, ¿verdad? Que estamos buscando, ¿sí? Y que vamos a estar disponibles para en cualquier momento, ¿verdad? Y luego existen personas inactivas. Yo creo que alguien quiere entrar. Discúlpenme ustedes, sí. Hay un porcentaje de personas inactivas que está entre el 34 y el 37% de la población adulta, quienes se hacen cargo de tareas domésticas, están jubiladas o están tan enfermas o demasiado enfermas que no pueden trabajar, ¿verdad? O simplemente no buscan trabajo, ¿sí? Hablemos de don Ramón, ¿verdad? Un claro ejemplo. Sí, él buscaba esperando no encontrar, ¿sí? Son personas inactivas. Las personas que están privadas de libertad pasan a ser personas inactivas, ¿verdad? Porque solo consumen, pero no producen, ¿sí? No pueden buscar trabajo y si se liberan es muy difícil que puedan conseguir trabajo, ¿verdad? Por estigmas, por muchas otras cosas, pero pasan a ser inactivos, ¿verdad? Por eso ellos son faltos de libertad, ¿verdad? No tienen derecho a votar, no, ¿sí? Muy bien. Y después tenemos la fuerza laboral, que va a ser esa suma, ¿verdad? De empleados más desempleados, ¿sí? Entonces, esto incluye a aquellos que en la actualidad están empleados o desempleados, ¿verdad? Tal como dice nuestra diapositiva. Es bien importante esto a ustedes porque el problema del desempleo es que una persona genera crisis económica, ¿sí? Más si de nosotros depende, ¿sí? Denme un segundito, jóvenes. Estaba a la espera de algo y dicen que ya lo tengo. Importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera una crisis económica en las personas, ¿sí? Más, les decía, si de nosotros depende alguien, ¿verdad? Entonces comenzamos a endeudarnos, a comprar con nuestras tarjetas de crédito, o sea, siempre vamos a tener un medio. El problema es que el desempleo genera esa inestabilidad, ¿sí?
Y más si sabemos que nuestros IPC cada mes se incrementan, ¿verdad? Esa variación de precios a la alta o a la baja de bienes y servicios generan más esa crisis, ¿sí? A la hora de estar desempleados. Sí, realmente eso debe ser muy abrumador, digamos, ¿verdad? Eh, Nos ha pasado, considero yo, ¿verdad? A veces que nuestra cultura organizacional en la empresa puede que tenga una tasa muy alta um, de rotación de personal, puede ser, entonces eso genera inestabilidad, ¿verdad? Genera miedo, incertidumbre, y eso lo que hace es que primero reduce nuestra productividad. Y si nos quedamos sin la realización de estas actividades, vamos a optar a otras crisis, ¿verdad? Como económicas y sociales. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo, y de acuerdo a nuestros censos, tenían una proyección al 2019, ¿verdad? En el último censo del 2002, tenían una proyección al 2019 que podíamos ser 18 millones de personas. Mm. Y en el censo último, para enero de 2021, la población llegó a 17.2 millones de personas en Guatemala, ¿verdad? Entonces acá, dentro de estas características poblacionales, estamos divididos en hombres y mujeres, ¿sí? Y de acuerdo a la encuesta nacional de empleos e ingresos, ¿verdad? Existimos de las edades de 0 a 29 años, un 59.5%. Yo creo que las mujeres ahí se quedan dentro de ese porcentaje, ¿va? Toda la vida. Luego, de 30 a 64 años, un 34.3%. Y de 65 años en adelante, un 6.3%. O sea que de la población total, el 60% tienen menos de 30 años, ¿verdad? Somos una como población muy joven. Y entre hombres y mujeres existen más mujeres que hombres, ¿sí? Dentro de esta característica poblacional. Entonces tenemos principales tasas del mercado laboral por sexo, ¿verdad? Con una población de 15 años en adelante. Esto es bien interesante para nosotros en Guatemala, ¿verdad? Que realmente personas económicamente activas se inicia desde los 15 años. O sea, es bien importante para nosotros, pero al mismo tiempo dramático, ¿verdad? Porque a esas edades, vamos a ver más adelante los niveles de escolaridad, tendríamos que estar ahí por segundo básico, tercero básico, ¿sí? Para los que hemos tenido el acceso a la educación, ¿verdad? Miren, yo con ese tema de la educación fui muy bendecido porque mi papá trabaja en cervecería centroamericana, en la parte de inversiones centroamericanas, en mi casa. Y para los hijos de los trabajadores de la cervecería está el Colegio Mariano y Rafael Castillo Córdoba. Mi papá ahí pagó, desde yo ahí solo en ese colegio estudié, y en párvulos preparatoria hasta sexto primaria, un quetzal con 20 centavos. Y básicos y diversificados, 5 quetzales al mes. O sea que yo sí fui bien bendecido porque para mí fue un muy buen colegio, ¿verdad? Y fue como muy económico para mi papá, ¿verdad? De hecho, mi papá podía incluso en algunas ocasiones pagar el año completo desde el principio, ¿verdad? Que eran como 60 quetzales, una cosa así, el año. Es como la oportunidad que tenemos de estudiar aquí en la San Carlos, ¿verdad? Que ha variado el precio. Me recuerdo que cuando yo estudié,
En alguna ocasión pagué con 81, de ahí subió como a 91. En una sola ocasión subió como a 110 y de ahí bajó al año 91. Nuevamente, no sé cómo estará ahora. ¿Verdad? Eso sí lo desconozco. Yo la última maestría que estudié, sí, los precios son totalmente diferentes. Y solo la inscripción costaba como 1,800, una cosa así. Siempre ahí en San Carlos. Pero no sé a cómo estará el año aquí en la universidad, que también son muy pocos los que tenemos acceso a llegar a la Universidad de San Carlos. ¿Verdad? Hablemos de la Universidad de San Carlos. ¿Sí? Entonces, entre hombre y mujer hay una población económicamente activa del 43,3% de mujeres en relación a un 85,6% de hombres, ¿verdad? Todavía es una población machista. A mi parecer, como un pensamiento muy individual, ¿verdad? Una tasa bruta de ocupación del 42% en mujeres y del 84% en hombres, ¿sí? Una tasa de empleo del 98,2% para hombres y un 97,1% para mujeres, ¿sí? Aquí ya nos emparejamos un poquito. Y una tasa de desempleo del 1,8 para hombres y 2,9 para mujeres, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el desempleo es bien importante. Y se va a la variación de acuerdo a nuestro PIB potencial, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante también. Entonces, existen algunas características del mercado laboral, ¿verdad? En donde existe una población en edad de trabajar, los cuales están aptos, ¿verdad? En cuanto a edad, para ejercer funciones productivas. Nos recordamos que es a partir de los 15 años. Una población económicamente activa, ya sabemos que son los empleados y los desempleados, ¿sí? Y una población ocupada, ¿verdad? Las que por alguna actividad obtenemos una remuneración, un salario, un sueldo, ¿sí? Y todavía en algunas ocasiones se dan de diferente manera, ¿verdad? Puede ser incluso temporal, ¿verdad? O por tarea, que es que podemos tener una población ocupada, ¿sí? Entonces nuestra población es de 17 millones, el 100%, ¿sí? Los que están en edad de trabajar, 11,8 millones, que es el 68%, y los que no, un 32%. Dentro de esta población en edad de trabajar, 7,4 millones, ¿sí? Está de manera económicamente activa, ¿sí? Empleados y desempleados, ¿sí? E inactivos, 4,4 millones, ¿sí? De hecho, a los jubilados este año, o yo creo que desde, no, ¿cuándo fue? El semestre pasado, ¿no? En el 2022 les incrementaron, si no estoy mal, ¿verdad? Que iba a ser un 10%, ¿sí? No sé si se enteraron de eso. Entonces, los que ganaban 5,000, que me parece que es el límite otorgado, les van a incrementar 500. Los que les dan 3,300 quetzales y así sucesivamente. Están aplicando un 10%, ¿verdad? Y dentro de esta población económicamente activa, hay una población ocupada de 7,2 millones, ¿verdad? Y una población desocupada de 164,6 en miles, ¿sí? Que representa un 2,2%. ¿Se enteraron de ese incremento a los jubilados? No, yo no escuché. No, licenciado. Bien, ahorita en diciembre incluso ya recibieron su aguinaldo y todo en relación a ese incremento, ¿verdad? Hay personas ustedes que sí lo necesitan. Yo me recuerdo que
los papás de mi papá. Cuando murió mi abuelito, que le quedó esa plata a mi abuelita de manera mensual, eran apenas como 317 quetzales mensuales. Y el máximo otorgado para la jubilación es como de 5,000 quetzales o 4,800 por ahí, ¿verdad? Lick, disculpe, ¿cuánto dice que recibieron ahora? El 10% de lo que actualmente recibe. Por eso le decía que si alguien de su familia recibía 2,000 quetzales, le incrementaron 200, ¿verdad? Y en algunos casos lo redondearon, ¿verdad? Alguien que recibía 2,985, de una vez le dieron 300, digamos, ¿verdad? No precisamente 285 quetzales, sino 300 de una vez, ¿verdad? Pero sí el 10%, me parece que fue a partir del segundo semestre del año 2022, si no mal recuerdo. Gracias, Lick. Muy bien. A la orden. Luego hay un cuadro acá en porcentaje de la población ocupada de 15 años y más por sexo y según el nivel educativo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, son los números rojos, ¿verdad? Porque no estamos completando estos niveles educativos. Y es tan importante, ¿verdad, jóvenes? Antes de nuestros abuelos escuchábamos decir que con sexto primaria era suficiente. Después con nuestros papás, tal vez un tercero básico, ¿verdad? Y algún técnico, que es casi que la mayoría tiene, ¿verdad? Que estudian para carpintería, para albañilería, cuestiones así técnicas, diseño gráfico, ¿sí? Pero ahora no alcanza nada, ¿sí? O puede tener usted lo que sea y no necesariamente ser parte de los empleados, ¿sí? Era lo que yo les decía. Mi carrera profesional, yo, Gerson Mejía, ha estado dedicada solo para satisfacción personal, ¿sí? Y con mi bendito trabajo como docente, que tengo que ser profesional, pero en mi trabajo no es necesario. Yo puedo tener 2, 3 maestrías, un doctorado, sí, otra carrera que no importaría, ¿verdad? Pero considero yo que somos de los pocos con ese acceso también a la educación, ¿verdad? Entonces hay una población ocupada según la actividad económica. Todavía no supera el tema de la agricultura, ¿sí? Y el comercio, ¿verdad? Y dentro del comercio acá están todas esas actividades de comercio informal, ¿verdad? Entonces aquí yo quiero tocar un tema, quiero saber sus opiniones, si quisieran opinar, si no, pues yo les voy a dar mi punto de vista. Hay una información que no he corroborado, solo la he visto en redes sociales. Es un tema de una cuestión de la SAT, ¿verdad? En donde pretende fiscalizar sus activos en relación a sus ingresos. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿En qué nos podría afectar? ¿En qué no? ¿Está bien o está mal? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? En lo personal, licenciado, yo no había escuchado nada de eso, al respecto de eso. ¿No? Muy bien. No. Yo hoy lo vi, licenciado, y sí me sorprendió un poco. Pero ¿Verdad? sí estaba viendo, pues lo que vi ahí es de que
Más que todo es por lo informal que podría afectar por ese lado, porque como no se sabe cuánto están ingresando, ¿verdad? Y pues, no sé, la verdad es que no sé, sí me gustaría que usted dijera en qué afectaría, porque personalmente mis papás, por ejemplo, todavía han estado en el sector informal, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, podría comprarse cosas que, eso es lo que estaba viendo que salió ahí en redes, ¿verdad? Comprarse Exacto, cosas que no concuerdan con los sus ingresos ingresos. que se reportan, ¿verdad? Y pues no sé qué pasaría en ese caso. Muy bien, gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? El sector informal se vería afectado. Yo iba a dar un ejemplo similar. Digamos, yo cuando era bien niño, que inicié a trabajar, comencé a trabajar con mi tío que actualmente se dedica a lo mismo, ¿sí? Y es parte de la economía informal, solo que en su momento él se ha dedicado siempre a la distribución de ganado, ¿sí? O de reses, ¿verdad? Como le hablo. Entonces aquí hay una logística totalmente amplia. Sí, están las personas en el interior del país que tienen sus fincas, tienen su engorde de ganado, ¿verdad? De ahí aparece mi tío, que él pertenecía a diferentes puntos de esa logística, digamos, ¿verdad? Entonces él compraba ganado en pie, le llaman, ¿verdad? O cabezas en pie, que la camionada en aquel entonces, hace unos 18 años, costaba como 120,000 quetzales, una camionada de 15 reses, digamos, en pie, vivas. Él las traía acá a través de un transporte, llegaban al rastro y dependía de sus clientes cuántas reses mataba diarias, ¿verdad? Entonces en el rastro se encargaban de eso y él las distribuía a las carnicerías en diferentes sectores del país, más que todo en la ciudad capital. Ahorita creo que ya tiene clientes en el interior, como en Salamá, en Alta Verapaz y en algún otro departamento, en Escuintla, me parece. Pero si usted llega a un mercado a comprar carne, a una carnicería, a usted no le dan factura. No tiene acceso a pagar con tarjeta de crédito o débito, ¿sí? Entonces ahí se maneja bastante plata, ¿sí? Que no es reportada a la SAT. Y les estaba hablando del caso de mi tío, ¿sí? Un ejemplo, y el joven que participó no me dejará mentir, que no sé cuál sea la actividad de su familia, de la actividad familiar que ustedes tienen de manera económica, pero puede que suceda lo mismo, ¿verdad? Que nos manejemos solo con unos recibos, ¿sí? Más no con factura, muchas veces solo con dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces la SAT establecía eso, la relación entre ingreso y gasto. Entonces, si nosotros podemos manejar, digamos, un 40% de endeudamiento, ¿sí? Si mis ingresos son de 1,000 quetzales, yo puedo manejar solo 400 quetzales mensuales, ¿sí? Pero si con esos 1,000 quetzales yo pretendo comprar un carro que vale 500,000 y la cuota es de 5,000 o 8,000 o 10,000 quetzales al mes, sería imposible que yo que gano 1,000 tenga un carro de ese extracto, digamos, sí, económico. Sería imposible. El problema es lo que yo reporto, ¿verdad? Porque si alguien tiene para comprarlo, lo va a comprar. Hay muchas historias que se cuentan de personas que viven en el interior del país, que van a una agencia a comprarse en su carro y pagan con dinero en efectivo. ¿Sí? Me parece que ahora ya no se puede hacer eso, por esas cuestiones del IVE y otras formalidades. ¿Sí? Yo noté en alguna ocasión también de que antes usted podía hacer pagos a capital. Cuando usted tenía un préstamo y podía hacer pagos a capital, no importaba el monto. Ahora no puede sobrepasar, no sé si 20,000 o 25,000 quetzales.
que es lo que la contabilidad, si ustedes ya están viendo temas contables o financieros, tiene que usted generar cheques que no sean mayores de 20,000 o 25,000, ¿verdad? Cuando usted tiene un flujo alto de dinero. Porque si no, tiene que reportar esos gastos a través de facturas o de recibos, de contratos privados, de préstamos, ¿sí? De muchas otras figuras legales para respaldar esos gastos. Pero si no, usted puede hacer esos gastos en relación a sus ingresos como parte de sus utilidades, ¿sí? Que las utilidades no necesariamente tienen que participar dentro del reporte que usted le va a dar a la SAT, digamos, ¿sí? Entonces mi tío, entonces vengo con el ejemplo de mi tío. Él maneja su plata, pues, le ha bajado su clientela, eso sí, pero se ha diversificado. Él hace por lo menos 10 años alquila una finca, o más, hace como unos 15 años, alquila una finca aquí en Chuarrancho, que se llama Finca San José, y él ahí lo que tiene es que produce maíz, produce frijol, tiene engorde de marrano, sí, tiene ya sus propios novillos, sus propias vacas para la venta, ¿me entiende? Y ahora se dedica un poco más a la venta del marrano, ¿sí? Más que de la res por el incremento que ha tenido de precio y porque existe, dice él, mucho contrabando de ganado. Entonces les afecta a ellos porque ellos no pueden vender a las carnicerías a un precio de 29 quetzales la libra, digamos, de res, ya sea de un delantero, un trasero, una aguja, ¿sí? O de media res, una res completa, ¿sí? En cambio, el contrabando sí. Entonces, eso lo empezó a matar a él en esa actividad específicamente. Entonces, se metió al tema del marrano. El problema con el marrano es que hay que vender un montón para ganar un poquito. Porque ahí se le gana, dice que como un quetzal y 25 centavos. Sí, como por libra, una cosa así. Pero él actualmente, hace como unos 15 años también, que fue cuando mejor estuvo, compró una su casa, que está valorada más o menos como en 900,000 quetzales. Y él dio un enganche como de 300,000 y ha ido pagando a capital, o sea que él salió como en 10 años de pagar la casa. Entonces ahí es donde ya no empareja él sus ingresos con sus gastos, porque ante la SAT él casi que no reporta absolutamente nada, porque toda su actividad económica es informal, a través de recibos y todo. Lo único que puede generar él a través de sus facturas en relación a las compras. Entonces, lo único que puede traer es un IVA crédito a ustedes. Que cuando él se tiene que someter a un impuesto del IVA o del ISR, puede someter ese IVA crédito. Pero solo genera IVA crédito, ¿no? Pero no reporta las salidas que son sus servicios, ¿verdad? Porque él no factura por las ventas de ese producto. Entonces yo me puse a pensar desde otro punto de vista. Cuando vi eso en las redes sociales, pensé, en mi caso, muy personal, yo gano un poquitito más del salario mínimo donde trabajo en el día. Pero a mí no me descuentan nada del IX. Entonces yo me puse a pensar que quizá esa es la condición del pago. O sea, a mí me contrataron por una suma de 4,000 quetzales, digamos, ¿sí? Un ejemplo. Pero ellos reportan al IX 3,000. Entonces eso es perjudicial para mí, porque la SAT tiene cómo comparar los ingresos a través de su salario. Y si me están reportando 3,000 y ven que en mi cuenta todos los meses a mí me pagan 4,000, tengo 1,000 quetzales que no hay una procedencia. Y esos mismos 1,000 quetzales, mi jefe no los somete al pago de impuestos por el tema salarial, ¿verdad? Entonces esos 1,000 quetzales se pueden gastar en cualquier otra actividad y solo van a tener un IVA crédito, ¿sí?
únicamente. Pero eso sí puede ser perjudicial para mí como Gerson Mejía. Porque mire, ¿cómo es que usted logró ahorrar 5,000 quetzales? Si aquí dice que gana 3,000 y está rentando una casa y paga 2,500. ¿Y cómo hace para pagar agua, luz, teléfono? ¿Sí? ¿De dónde sale la plata? Pero mire, es que yo tengo el ingreso de la Universidad de San Carlos. Pues es que aquí se empata la información. Porque la universidad le paga a usted un salario X menos descuentos, usted recibe menos de sus ingresos. Pero lo que está reportando usted en el día ante el IX es menos de lo que realmente usted está ganando. ¿Sí? Y eso me viene con otra preocupación. Yo les conté a ustedes, si no estoy mal, que tengo una empresa a mi nombre. Y a través de esa empresa tengo una sociedad con mi amigo que brindamos servicios de asesorías. Pero si yo le trabajo, digamos, mis clientes normalmente son como 10 ingenieros. Pero de los 10 ingenieros, solo 2 me piden a mis facturas. Aunque yo les diga, solo 2 me piden a mis facturas. Entonces yo esos ingresos adicionales que tengo, que realmente es muy variado los montos, aparte que son compartidos, eso no lo tomo en cuenta la SAT como parte de mis ingresos. Pero yo con esos ingresos adicionales, yo le puedo comprar de vez en cuando una bicicleta a mi hija, ¿sí? Yo le puedo comprar llantas a mi carro, porque son como que mis extras, digamos, ¿verdad? Vaya, y si yo decido ahorrar de todo ese dinero y le digo a mi esposa, sí, que mi esposa actualmente, por decisiones nuestras, no está trabajando, ella ya fue parte de esa población económicamente activa, tuvo sus contratos como servicios profesionales, ella es administradora de empresas y todo, pero, digamos, todo lo que ingresa acá es de los tres, ¿verdad? Y a veces hemos decidido que el dinero esté en las cuentas que ella maneja en el banco. Y pueden venir y decirle, mire, pero si usted no trabaja, actualmente no está trabajando. ¿Y cómo es que tiene 5,000 quetzales en su cuenta? ¿Sí? Porque incluso van a tener acceso a nuestras cuentas bancarias. Entonces venimos y nos trasladamos entonces a los testaferros, ¿verdad? Los que prestan el nombre. Que entonces tampoco va a empatar la información, porque los que prestan el nombre, ¿sí? El que tiene plata es el que usa la empresa o el nombre de uno, ¿sí? Pero todo está a nombre de la otra persona. Entonces, ¿qué va a suceder ahí, va? Porque mire, usted tiene un montón de ingresos. ¿Y cómo es que vive aquí en una casita tan pequeña? ¿Por qué es que usted no tiene acceso a un carro de 200,000, sino que haga un carro de 20,000? Y sus ingresos reflejan que usted tiene un contrato en esta entidad y que en el año, por 10 meses, usted va a tener 6 millones de quetzales. Por lo menos una utilidad del 20% es de 1,200,000. ¿Y dónde está ese dinero? Es que se los queda aquel otro, ¿no? Y entonces el otro sí tiene carros de lujo, camionetas de 500,000 quetzales, casas de 1,200,000. Pero mire cómo va a ser eso si su contrato establecen que solo usted actualmente solo refleja un contrato de tantos millones. ¿Sí? ¿Y cómo es que le está sumando más a sus casas, a sus carros? Tiene seguros aquí, ¿sí? Entonces ahí ya no va a empatar la información. Es complicado, ¿verdad? Licenciado, Son de los ejemplos que yo me puse a pensar, pero no sé qué piensan ahora ustedes. licenciado, perdone. Entonces yo creo que eso va a afectar mucho a la economía informal. Que sea, yo tengo el caso de mi esposo. Él tiene camiones de cisterna de agua potable. Ajá. Igual él
está como pequeño contribuyente, pero solo algunas empresas le piden la factura por el sistema. Por tonel no va a pagar, no va a dar una factura o algo así. Igual él tiene otros ingresos de venta de vehículos, digamos. Trae con unos amigos los carros y él los vende y pues ahí hacen el negocio, digamos, pero no hay tampoco un comprobante de compra-venta. Entonces, y los ingresos, me sucede también lo mismo. Yo ahorita ya no estoy laborando, entonces yo manejo en mis cuentas dinero también de eso mismo, pues por los gastos y los pagos que hacemos, y me van a preguntar de dónde tengo ese dinero si no estoy trabajando. Exactamente. Entonces, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿qué va a suceder con la pobrecita gente que vive en el interior del país, que se le va a su esposo a Estados Unidos y manda plata para hacer sus casononas que a veces ve uno en el campo? ¿Ah? Exacto, ajá. La señora que no tiene trabajo, que está aquí con 5 hijos, tiene su gran casa de 1,000,000 de quetzales, ¿me entiende? ¿Y de dónde es que sale la plata? ¿Y por qué si usted no trabaja? Y en muchas ocasiones, para no tener inconvenientes con la ley, uno pone a nombre ciertos activos de una persona que no está trabajando. En el caso de ellos, a las esposas, ¿verdad? No pongan ustedes a nombre el terreno, ¿verdad? Comprá vos el terreno y construí, yo te voy a mandar la plata y ahí vamos viendo, ¿sí? Entonces todo eso nos va a afectar. Licenciado. ¿Sí? Hola, dígame. Fíjese que en relación a eso que usted comenta de poner nombres ¿cómo es? A nombre de otra persona en las entidades, he visto muchos casos que ponen a los empleados, así son vendedores X, que tienen como 19 años, o sea, tienen un perfil bajo, como para manejar millones y miles de quetzales en empresas chinas. Y o sea, tal vez es una manera también de lavar dinero, pero, o sea, los chinos, para no involucrarse ellos, porque obviamente están aquí de colados, entonces al primero que se va es al representante, y usted los ve y son recién graduados o que tienen apenas el DPI con un mes, y porque al final ellos son los perjudicados. Exactamente. Miren, es otro ejemplo. A la gran, eso sí está perfecto. No sé, y yo lo puedo comparar con mi tío que les hablo. Él tiene 2 hijos, ¿sí? La más grande ahorita tiene como 27 años. Pero mi tío hace mucho tiempo tuvo problemas familiares donde lo estafaron y tuvo que hacer un préstamo como de 1,500,000 de quetzales. Entonces él tuvo que vender camiones, carros, un montón perdió su casa que estaba construyendo, ¿sí? Pero se metió a tanta deuda que en algunos tuvo embargo, ¿sí? Entonces estos mis primos, ya a los 18, 19 años, tal como usted lo dice, tienen a nombre varios carros de mi tío, digamos, que les sirven para trabajar, ¿verdad? Pero ¿y ellos cómo van a tener ese tipo de ingreso a su edad, verdad? Ese es el inconveniente, ¿sí? Sí que me habló, perdone, yo la interrumpí, disculpe. No se preocupe, Lick, buenas noches. Es que con el tema que estaba tocando, yo no sé si ya sabían también con el tema de pequeños contribuyentes, personas jurídicas individuales, o sea, anónimas, todos los representantes ahora también ya van a tener el registro que todos tenemos que pagar X. Exacto. Y todo va relacionado, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos una empresa familiar. Yo les soy bien sincera, yo cuando me toca pagar impuestos, yo me enojo. Porque realmente yo digo, o sea, que los impuestos fueran utilizados de una mejor manera para el país, pues uno realmente dijera, buenísimo, los impuestos están siendo invertidos, la infraestructura, todo, pero realmente aquí en Guatemala no es así. No. Y creo que yo tengo una opinión que creo que así como nosotros alegamos, también tenemos que aportar. De parte de mi papá, pues él también tiene una empresa informal
Y de cierta manera, pues también le va a afectar todo esto de los ingresos que van a tener ahora ellos, todo el registro, ¿verdad? Y van a estar comparando de qué es lo que gasta uno y no, realmente uno ya no quiere ni siquiera tener como su dinero en el banco porque ellos van a tener toda la información. Exactamente. Ese sería el problema. Exactamente. Y ahora le hago una pregunta. ¿A quién cree ustedes que beneficia? Y les voy a poner una diapositiva siguiente. ¿A quién beneficia cuál cosa? ¿Qué cosa, Leo? ¿A quién beneficia ese tipo de política tributaria que puede tener la SAT ante sus contribuyentes? Al gobierno y al monopolio de Guatemala. Exacto, ¿verdad? Al empleado público, ¿verdad? Yo, que estoy metido un poco aquí en Covial, un supervisor regional de control y seguimiento de proyectos, se llama una plaza ahí, ganan 19,500 quetzales, ¿verdad? No hay ningún promedio de ingresos de los que estamos aquí y hay directores, gerentes, profesionales, científicos, intelectuales, técnicos, profesionales de nivel, no hay salario de esa magnitud. Arriba de ellos hay otra persona que se llama coordinador de control y seguimiento de proyectos, o sea, es el jefe de los regionales. Arriba de él está el subdirector técnico más su asesor y arriba de él el director. ¿Cuánto puede ganar un director? O sea que ellos sí van a tener acceso a todos esos carros de lujo, a todas esas casas millonarias, ¿verdad? Porque su nivel de endeudamiento es tan alto que pueden tener acceso a ese tipo de cosas. Al final, nosotros, las personas humildes, somos los que nos vamos a joder. No podemos tener un ingreso extra que no refleje una imposición al tributo ante la SAT. Dígame. Sí, licenciado, yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo, pero considero que es importante pagar impuestos nosotros los guatemaltecos. Sí, estoy viendo que están haciendo énfasis en las personas, como le digo, en los niveles más bajos, pero realmente si nosotros pagamos nuestros impuestos, que debería ser así, deberíamos de ser conscientes y lo que pasa es que nos cegamos y queremos que todo pase de la nada, pero nosotros tenemos que fiscalizar como ciudadanos. Exacto. Y eso es lo que no hacemos. No fiscalizamos, por lo tanto, hacen lo que quieren con el dinero, lo desaparecen, lo desvían, hacen proyectos que no tienen la calidad suficiente como para valer lo que realmente ponen, y eso nosotros no lo fiscalizamos. No sé si porque somos cobardes o porque nos da igual o porque realmente no nos interesa, pero de hecho salud, educación, seguridad son cosas básicas que el gobierno debería de tener, pero al 100, porque Guatemala es un país que tiene, es un país realmente rico, pero en saqueado. Todo sentido. En todo sentido. Pero saqueado, y nosotros hemos dejado que esto pase porque simplemente nos quedamos callados. Ahorita nos están, como usted dice, imponiendo esto de querernos fiscalizar absolutamente todos los ingresos, y está bien, pero no es de empezar por nosotros. ¿Por qué no empiezan por las grandes empresas a las cuales les condonan millonadas de impuestos que evaden? Entonces, nosotros que somos las personas que tenemos la oportunidad de estudiar, de pensar, de entender este tipo de cosas, deberíamos de ponernos en esa idea de fiscalizar, porque al final de cuentas es dinero no solo de nosotros, sino de todo el pueblo de Guatemala. Exactamente, el problema es que si se da cuenta ahorita, el gobierno nos tiene sometidos, digamos, ¿verdad? Yo pienso que aquí hay una gran vulnerabilidad en tema de justicia. Si tuviéramos una justicia sólida, usted denuncia, solicita, pide, ¿sí? Investiga, comprueba y gana. Pero aquí no se puede hacer eso. Por eso Pero siento que es por lo mismo que todos nos quedamos callados. Porque no tenemos soporte, no tenemos apoyo. Exactamente. Lo mismo va a pasar ahorita con estos señores políticos, ¿verdad? Que van para el tema de la presidencia, ¿verdad? Se dan unas cosas así bárbaras, ¿verdad? Que uno dice, no, es que no tiene lógica. No tiene lógica.
Y si yo les contara lo que he visto, uno no, como ciudadano, no quiere pagar impuestos si uno sabe para dónde se van las cosas. La verdad es una cosa tremenda, exageradamente grave, ¿sí? Ahorita la comisión para las autoridades está en el 20-25%. O sea que un proyecto de 10 millones, el 25%, que son 2,5 millones, nunca se van a ver reflejadas en una obra. ¿Sí? Más toda la línea que pide, ¿va? Porque entonces como es un proyecto grande, entonces entra Contraloría. Ah, bueno, mira, aquí tenés esto. Hay deficiencias con el pavimento rígido. Aquí dice pavimento rígido y vos estás poniendo pavimento flexible. No te preocupes, hombre. Mira, aquí está tu milloncito. Ahí estamos. Ahí desvanece esa se llaman, en la Contraloría se le llaman, ¿alguien sabe ustedes? Hallazgos, ¿sí? Entonces, aquí están. Mira, desvaneceme mi hallazgo. Y así. Entonces, la obra que era de 10 se tradujo a 4. Usted tenía que cubrir una longitud de 20 kilómetros y solo hizo 7. ¿Sí? Entonces es terrible. Eso es terrible. Es así, miren, es una locura. Una locura. Y toda esa plata, ¿qué se hace, verdad? Entonces ahí es donde viene. El problema es que esa plata se la pagaron a un contrato, a una empresa llamada X. Y esa empresa fue a sacar del banco esos 2,5 millones para dárselos a alguien más. Ese alguien más lo pone a nombre de otra persona, ¿verdad? De una esposa, de una tía, de una hija, de una sobrina, de un empleado. ¿Sí? Entonces, la empresa que recibió esos millones de quetzales que los tuvo que dar de comisión, nunca se va a poder comprar su casa de 2,5 millones, que fue lo que dio. ¿Y por qué? ¿Y no recibió ese dinero? No, es que no lo tengo. Y el otro que lo recibió, ese sí tiene su mansión de 2,5 millones, ¿verdad? Su carro de lujo. Ahí es donde ya no hay concordancia. Ya no concuerda. Incluso, solo para no ir tan lejos, en nuestro caso, con las importaciones, hemos tenido el problema y el descaro que los mismos aduaneros nos dicen, si usted no me da de 5 a 10,000 quetzales, el contenedor se va a quedar retenido. Así de sencillo. Si usted no lo da, no se lo liberamos, aunque toda la papelería, todo venga perfectamente bien. ¿Y eso cómo impacta en la economía? Esa es la pregunta ahorita el mío. Todos los ejemplos que dimos, el problema es que todos esos gastos que nosotros debemos cubrir con todo y las comisiones, lo que hace es elevar los precios de todos los productos. Porque entonces usted ingresa un carro, ¿verdad? Importado. Y dice, bueno, el carro me costó en Estados Unidos $2,000. ¿Sí? Y me costó 16,000 quetzales. Viene acá y entra a puerto y ahí yo tengo que dar comisión por esto, comisión por lo otro, más los impuestos, le voy a sumar otros 10,000. Ya van 26. ¿Sí? Más la reparación que tengo que hacer aquí. A veces traen problemas para poderlos poner a nombre de ciertas personas los carros, ¿verdad? Que es otra modalidad. Hay que pagar, ¿verdad? Para que se hagan los espertajes y si traen problema hay que dar comisión en la policía. ¿Me entienden? Es que esto es una cosa terrible. Entonces el carro que bien lo pudiéramos haber vendido en 35,000 salió a 50. Entonces salimos afectados todos, ¿sí? Y eso empieza a elevar los precios de todos los productos, ¿verdad? Es triste, ¿sí? Es triste. Pero es lo que vivimos, ¿verdad? Y nos impacta económicamente. A todos, señores, a todos. A todos. Yo ya les he dado mis ejemplos. Ya hasta avergonzado estoy. ¿Sí? Disculpe, solo con una consulta, por ejemplo, con esta nueva ley que hicieron, ¿verdad? De que ahora para una compra mayor a 2,500 tiene que ser sí o sí con el NID o el DPI de la persona
por ejemplo, alguien que no declara, o sea, que no tiene declarado sus ingresos o algo y realiza compras mayores a ese monto y registra NIT o DPI, entonces, ¿qué podría pasar en este caso? También sería problema de fiscalización. Y tiene usted razón, eso ya se está dando a partir, si no estoy mal, también como del cuarto trimestre del año pasado, que todas las compras que uno haga tiene que llevar número de NIT, ya no puede llevar consumidor final, ¿verdad? Entonces sí sería un inconveniente, porque por medio de estas compras podrían establecer el consumo en relación a sus ingresos. Es que salimos afectados. Solo los que tienen plata, ¿no? Porque ellos sí tienen acceso a todo, ¿verdad? Y el problema es que al parecer dejaron abierto ese tema, ¿verdad? De hecho, de uno de los que vi eso decía, ¿a qué le podemos llamar carro de lujo? De 40,000, de 100,000, de 200,000, de 300,000, de 500,000, de 1,000,000 de dólares. O sea, ¿qué es un carro de lujo, pues? Y todo eso no está establecido técnicamente, a eso decía. Eso no lo establecieron técnicamente. Una casa de lujo puede ser de 500,000, 800,000, 1,000,000, 2,500,000, 5 millones. Sí, que es una casa de lujo. Técnicamente no está establecido. Por eso, porque lo hacen a conveniencia. Depende de la perspectiva de donde lo vean. Porque, ¿qué es una casa de lujo para mí, que soy una persona común y corriente? Exacto. Dígame usted una casa de lujo para uno, puchicas, ya 300,000 pesos ya es una locura para uno. ¿Sí? Es cierto, así es. Ese es el problema. Que técnicamente no es, como todo aquí, está hecho para alguien, ¿verdad? Las bases de contratación, de licitación, de cotización, compra, está hecho para alguien. Así es, señores. Así tal como yo les digo. Así está diseñado. ¿Vos vas a ganar? Sí, va. ¿Cuál es tu precalificado? Solo le puedo trabajar 5 millones, va. Entonces vamos a restringirlo a eso. El que no le pegue está fuera. Así de sencillo. Vos mira, no me dieron el preca. Va, entonces quitemos el requisito del precalificado. ¿Sí? Así, señores. Así es. Y nos impacta económicamente, ¿no? Que es lo que a nosotros nos importa ahorita en la macroeconomía. Y lo que va haciendo cada vez es elevar ese precio. Entonces la demanda baja. ¿Sí? Y la producción se sigue dando, pero no se vende como lo esperado, ¿verdad? Sube el precio, sube la producción, pero baja la demanda, ¿verdad? Existen esas expansiones, ¿verdad? De la oferta agregada a la demanda agregada. Eso impacta en los precios, ¿sí? Pero si la producción se viene abajo, entonces se eleva el desempleo, ¿verdad? Y eso es una crisis económica y social, ¿verdad? Entonces la tasa del desempleo es desempleados dividido la fuerza laboral, que es la suma de desempleados y empleados multiplicado por 100. ¿Y cómo nos impacta? De manera económica y social, ¿verdad? Entonces, yo les había dicho que tenía lista mi parte práctica. Agradezco su participación ustedes. Miren, de veras que es importante saber la opinión de todo, ¿verdad? La verdad que es, por eso ya les tenía mis índices de desprecio al consumidor. Ya les hice un ejemplo así bien bonito que está fuera de la información establecida por el Banco de Guatemala, con datos muy como básicos para ir aprendiendo, a ir calculando y efectivamente a tomar en consideración cada uno de nuestros IPC, ¿verdad? Hay diferentes formas de realizar los IPC. Algunos utilizan hasta 2 fórmulas dependiendo de la información que nos den, ¿verdad? Vamos a tener que ir obteniendo nuestras variaciones intermensuales, interanuales, acumuladas, variaciones promedio a través de nuestros índices. Pero hay veces que no vamos a tener los índices, los tenemos que establecer
Y acá la diferencia con lo que vimos la vez pasada, el ejemplo que bonito que intenté realizarles, la diferencia acá es que utilizamos columnas y filas. Entonces, digamos acá, quiero sacar la variación intermensual. La variación intermensual, ¿sí? Sería la de agosto, que sería BW, ¿sí? O W nada más, ¿verdad? Sí, que es la variación intermensual de agosto, que es igual al IPC de agosto dividido el IPC de julio, ¿verdad? Por eso BV y AV, ¿sí? Multiplicado por 100 menos 100. Entonces vamos a tener una variación intermensual, ¿verdad? Y ahí queremos sacar el IPC de septiembre. Entonces tenemos a través de una fórmula de estas, despejar la variable y encontrar el IPC, ¿verdad? Entonces aquí les puse, ¿verdad? CW, ¿sí? Que sería la variación intermensual de septiembre, más 100 dividido 100 multiplicado por BV, que es el IPC del mes anterior, o sea, de agosto, ¿sí? Despejando la fórmula de inflación intermensual. O sea, ya lo tengo trabajado, yo ya se los trabajé, tengo trabajado lo del salario mínimo real, por qué es que existen estas variaciones, ¿verdad? Pero lo vamos a ver entonces el próximo martes. Yo estoy bien agradecido por la intervención que tuvieron, ¿verdad? El día de hoy.